Muy buenas noches. ¿Cómo están en esta tarde? Y con mucho calor, ¿verdad? Sí, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque imagínense si hiciera frío, que estuviera una nevadota. Ok, bueno, pues muy buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí, gracias por haberse tomado ese tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios. También saludo a todas las personas que están viendo a través del teléfono, ¿verdad? Son bienvenidas también a esta noche. Bueno, los voy a invitar, por favor, que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración antes de entrar en el tema. Y esta oración la vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, en esta noche te damos gracias porque nos has permitido estar en este lugar. Gracias, Señor, porque humanamente somos inmerecedores de estar aquí contigo, pero gracias a ti, tú nos permites estar aquí. Padre Dios, yo te pido por este grupo de personas que ha venido aquí, te pido, Señor, para que le abras el entendimiento, para que reciban ese mensaje que tú tienes preparado para cada uno de ellos, al igualmente a los que están viendo a través del teléfono. Padre bueno, yo te pido para que ellos pongan atención, para que puedan recibir el mensaje, que no se distraigan y que este mensaje, Señor, les sirva en toda su vida para seguir creciendo espiritualmente. Padre Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo invoco, Señor, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a los ángeles, a la intercesión de la Santísima Virgen María, a todos los mártires y santos. Los invoco en esta noche para que estén aquí con nosotros, para que nos ayuden y podamos recibir este mensaje que tú nos quieres traer en esta noche. Señor, Padre bueno, yo te pido también por mí, para que me uses, Señor, según sea tu voluntad. Que yo sea, Señor, un canal por el cual fluya tu palabra. Quita de mí, Señor, aquello que no es tuyo, que no es necesario aquí. Dame las palabras necesarias, que diga yo lo que tú quieras decir y no lo que yo quiero decir. Y todo esto, Padre bueno, te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se pueden sentar? Bueno, pues yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido estar aquí en esta tarde para compartir un poco de su palabra, ¿verdad? Y también le quiero dar las gracias al grupo Mensajeros de la Paz que me permite estar aquí para poder compartir un poco de lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Bueno, hoy es 2 de septiembre del año 2022. Estamos en el tiempo ordinario, en la semana 22. Día 2, año 22 y semana ordinaria 22. ¿Okay? Se juntaron los números 2. Muy bien. Bueno, en esta noche el Señor nos quiere hablar de algo muy interesante, muy importante, que sí se habla, pero a veces no se profundiza, ¿verdad?, en este tema. Y en esta noche el tema de hoy lleva por nombre el sufrimiento, ¿verdad? En esta noche vamos a hablar de el sufrimiento. Tal vez de entrada digan, pero el sufrimiento, pues, ¿por qué no nos habló de otra cosa, no? Tal vez de la alegría. Bueno, hoy el Señor quiere que aprendamos algo de lo que es el sufrimiento. Vamos a empezar diciendo que el sufrimiento es una condición o es un sentimiento desagradable. No nos gusta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad?
A nadie nos gusta sufrir. Todos andamos huyéndole al sufrimiento, ¿verdad? Pero él dice que es una condición o sentimiento desagradable. O sea, el sufrimiento no nos gusta. Tenemos vamos a mencionar dos tipos de sufrimiento. Sería el sufrimiento físico y el sufrimiento psicológico, ¿verdad? El sufrimiento físico ya sabemos cuál es, ¿verdad? Una enfermedad, un golpe, una herida, no sé, una cachetada, lo que sea. Bien, ese es el sufrimiento físico. El sufrimiento psicológico, pues, es como cuando nosotros estamos sufriendo por algo, ¿verdad? O por alguien, ya sea por un esposo, por un hijo, por una mamá o por alguien, ¿verdad? O por alguna situación que esté pasando. Ese sería el sufrimiento psicológico, ¿verdad? Ahora una pregunta. ¿Es el sufrimiento bueno o malo? ¿Qué piensan? ¿A poco? ¿Serio? ¿Bueno o más o menos? Ok. El sufrimiento es bueno. De entrada vamos a decir que el sufrimiento es bueno, ¿verdad? Aunque no nos gusta y siempre estamos huyéndole, el sufrimiento es bueno. Así es que cuando venga, recordemos, el sufrimiento es bueno. El sufrimiento es bueno porque Dios lo permite para nuestra santificación, para nuestra salvación. ¿Sí? El sufrimiento Dios lo permite para nuestra santificación o para nuestra salvación. Vean qué tan grande es que usa el Señor el sufrimiento y nos ayuda para nuestra salvación, ¿verdad? Salvación eterna, ¿verdad? Entonces Dios utiliza el sufrimiento para eso, para nuestra salvación. Dios ha creado un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Para cada uno ha creado un plan maravilloso. Y en ese plan que Dios ha creado está incluido, ¿qué creen? El sufrimiento. En ese plan Dios incluyó ahí, entre otras cosas, el sufrimiento, ¿verdad? Dios, como es bueno, quiere que nos salvemos. Y como quiere que nos salvemos, ha creado un plan especial para cada uno, ¿verdad? Uno para mí, otro para ella, otro para ella, otro para él. Uno especial porque somos diferentes, ¿verdad? Entonces, en ese plan que Dios ha creado, para que nosotros nos podamos salvar, está incluido el sufrimiento, ¿verdad? Ok. Y como ya lo decíamos, la mayoría de la gente estamos constantemente luchando para evitar el sufrimiento. Imagínense. Nosotros estamos luchando para evitarlo y el Señor está luchando a permitirlo. ¿Por qué? Porque quiere que nos salvemos, ¿verdad? El sufrimiento Dios lo permite para que nos salvemos, no para otra cosa, no porque a Dios le guste vernos sufrir, ¿verdad? No porque sea un capricho de Dios, nada de eso. Solamente lo permite para nuestra salvación. Ok, vamos a leer algo en la palabra de Dios. Vamos a leer qué les dijo San Pablo a los romanos en el libro de Romanos 8:18. Vamos a ver qué es lo que le dijo San Pablo a los romanos. Dice, en verdad me parece que lo que sufrimos en la vida presente no se puede comparar con la gloria que ha de manifestarse después de nosotros. Palabra de Dios. Por si no pusieron atención, en verdad me parece que lo que sufrimos en la vida presente no se puede comparar con la gloria que ha de manifestarse después de nosotros.
¿Qué está diciendo San Pablo? Que lo que podamos sufrir en esta vida no es nada. No se puede comparar para la gloria o la eternidad que después vamos a tener, ¿verdad? Si es que logramos salvarnos. Entonces muchas veces uno se desespera en la vida y no quiere sufrir y piensa que es mucho, pero en realidad no es mucho, ¿verdad? Los años que vivamos, sean 120, sean 80, sean 10, 15, los que sean, no es nada para la eternidad que nos espera, ¿verdad? O sea, lo que podamos sufrir en esta vida es una cantidad microscópica, digamos, comparado con la eternidad, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir San Pablo aquí? Que no nos preocupemos tanto, que no nos hagamos tanto las víctimas diciendo, ay, cómo sufro y cuándo voy a terminar de sufrir y por qué otros no sufren y yo sí. No, cualquier sufrimiento que tengamos, si sufrimos mucho, lo que sea, no se compara, hermanos, con lo que ha de venir después, la eternidad, ¿verdad? Imagínense, Dios nos está dando como una oferta, decir, quiero que sufras tu vida, sean los años que sean, y después te voy a dar la eternidad. Imagínense, un ofertón, ¿verdad? La eternidad. Si dijera Dios, ¿sabes qué? Te voy a dar 100 años de vida y en esos años de vida vas a sufrir. Y después de esos años de que mueras, te voy a dar 500 años de felicidad. ¿Qué les parecería la oferta? Suave, ¿no? Imagínense, vivimos 100 y Él nos va a dar 500 de felicidad. Pero no son 500. ¿Qué tal que nos dijera, ¿saben qué? No van a ser 500, les voy a dar 5,000. ¿Qué les parecería? Súper, ¿no? Imagínense, vivo mi vida sufriendo y luego me va a dar 5,000 de felicidad. Pero ¿qué tal que dijera, no, ¿saben qué? No, no son 5,000, les voy a dar 1,000,000 de años. ¿Qué les parecería? Demasiado bueno. Ok, no es 1,000,000, ni 10,000, ni 20 millones, lo que ustedes quieran, es la eternidad. Imagínense, la eternidad y ya, y sabiendo que es la eternidad y todavía estamos llorando y todavía no queremos sufrir y todavía no queremos seguir al Señor, cuando el Señor, después del sufrimiento, nos va a dar la eternidad, ¿verdad? Yo creo que no lo hemos entendido. Si lo hubiéramos entendido, nos hubiéramos como locos haciendo el bien y sufriendo hasta con gusto, ¿verdad? Porque sabríamos lo que va a venir después. Ahora, el sufrimiento también Dios lo permite para probar nuestra fe. Algunas veces decimos que amamos a Dios, que lo queremos mucho, que lo vamos a seguir y todo. Y cuando viene una prueba o un sufrimiento, ¿qué pasa? Nos caemos, ¿verdad? Le fallamos, como le pasó a San Pedro, ¿verdad? Señor, yo te voy a seguir todo, y a la mera hora lo negó. ¿Vale? 3 veces lo negó, ¿verdad? Y, o sea, ¿para qué Dios permite el sufrimiento? Para probar nuestra fe, a ver si de veras sí lo estamos siguiendo o a ver si... Porque hablar y decir te quiero mucho y te voy a seguir, pues cualquiera lo puede decir, ¿verdad? Pero ya en el momento de la prueba no es tan fácil, ¿verdad? Pero si uno está preparado y si uno está tratando de caminar con Él, pues tal vez no le sea tan difícil. También Dios permite el sufrimiento porque Él quiere, a través del sufrimiento, que nosotros empecemos una vida de oración. Una vida de oración. Cuando nosotros tenemos una vida bien suave, una vida sin problemas, una vida próspera, que tenemos un buen trabajo, que somos profesionales o lo que sea, nuestra familia está bien, tenemos una cuenta bancaria, nos vamos de vacaciones, o sea, todo es cómodo, pues no es muy fácil que entremos en la oración. No es muy fácil. ¿Por qué? Porque estamos entretenidos en todo eso, ¿verdad? Y de alguna forma creemos
consciente o inconscientemente creemos que no necesitamos a Dios, que no lo ocupamos. Entonces Dios permite el sufrimiento y cuando el sufrimiento viene, entonces nosotros empezamos o podemos empezar una vida de oración. Porque si se fijan, la mayoría de nosotros hemos venido al camino de Dios porque estábamos pasando una prueba, un sufrimiento. No hay muchas personas que digan, cuando más me iba mejor, cuando me saqué la lotería, me entregué al Señor. Como que no, ¿verdad? Puede haber una excepción, yo no digo que no, pero lo más normal es que no. Cuando vivimos una vida placentera, una vida cómoda, una vida como quisiéramos vivirla, no nos vemos atraídos hacia las cosas de Dios, ¿verdad? Hacia la oración o hacia la fe u otras cosas, ¿verdad? Por eso Dios permite el sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es un arma muy poderosa que Dios la permite para nosotros porque nos quiere, porque nos ama, ¿verdad? Porque quiere que le saquemos esa ventaja, ¿verdad? Ese provecho a esa situación. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Va bien? ¿No les ha dado sueño? Porque yo duermo a las personas, ¿eh? Ok, no se crean. Muy bien. Ok, vamos a escuchar la palabra de Dios en el libro, en el Evangelio de Jesucristo, según San Mateo, capítulo 5, versículo del 11 al 12. Vamos a ver qué nos dice el Señor ahí con relación a esto. Dice así: dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan. ¿Qué tal? Los persigan, les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así trataron a los profetas que hubo antes que ustedes. Palabra de Dios. Ok. Vamos a ir tratando de explicar un poquito más este pasaje bíblico. Dice aquí, dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan. ¿Es bonito que nos maldigan? No. Y dice Dios que dichosos. Ese es un sufrimiento. Y aquí Cristo está diciendo, dichosos ustedes, cuando les pase eso. Sin embargo, cuando nos pasa, ¿qué pasa? Nos ponemos a lamentar, nos ponemos a llorar, nos ponemos a decir, ¿por qué a mí si yo ando en la iglesia, esto que el otro? Pues ¿por qué a ti? Porque te ama. Solo por eso. Dios está permitiendo el sufrimiento cuando te maldigan. Los persigan. ¿Les gusta que los persigan? No. Y dice el Señor que dichoso. Es cierto, dichoso. ¿Por qué? Porque es un sufrimiento. Y eso nos va a acercar a Él y es para nuestra salvación. Cuando le levanten toda clase de calumnias. Toda, no una ni dos. Dice que toda clase de calumnias. ¿Cómo ven? ¿Está fuerte eso, no? Un sufrimiento fuerte que nos estén levantando calumnias. Con una a lo mejor tenemos, ¿no? Pero dice aquí que toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos. Dios lo está diciendo, Cristo lo está diciendo, que cuando Él permita ese sufrimiento, cuando tengamos ese sufrimiento, que nos alegremos, ¿verdad? Y muéstrense contentos, ¿verdad? ¿Por qué dirá eso, que se muestren contentos? Porque es un sufrimiento y ese sufrimiento nos va a ayudar. Ese es el propósito, que el sufrimiento nos va a ayudar, ¿verdad? Solo acuérdense de lo que viene después del sufrimiento, la eternidad. O sea, la eternidad no son 200, ni 500, ni 5,000 años, es la eternidad, ¿verdad? Porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, ¿verdad?
en el cielo. Entonces, ¿por qué estamos huyéndole al sufrimiento? Pues porque desconocemos, porque no hemos entendido, porque solo queremos gozar, ¿verdad? Por eso. Pues bien saben que así trataron a los profetas que hubo antes que ustedes. A veces creemos que Dios permite el sufrimiento porque hicimos algo malo. Y tal vez, alguna vez sí, por eso. Pero la mayor parte de las veces en la cual Dios permite el sufrimiento es por nuestro bien. Es para que nosotros crezcamos, ¿verdad? Para eso. Así es que ya no le anden huyendo al sufrimiento. Es bueno. Dice usted, no, pero no, yo no. Yo prefiero mejor gozar. Prefiero andar aquí y allá y divertirme. No, no, hermano. Es bueno el sufrimiento. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción hacia el sufrimiento? Cuando viene el sufrimiento, ¿cuál es nuestra reacción? A ver. Nos entristecemos, renegamos, lloramos. Eso es lo que hacemos. La primera reacción también puede ser que cuando viene el sufrimiento, le pedimos a Dios que nos libre de él. ¿A poco no? Viene el sufrimiento inmediatamente, así como automáticamente o como impulsados por un resorte, le decimos, quítamelo. Pero el sufrimiento puede ser que sea una medicina. Si usted tiene gripe y el doctor le da su medicina, ahí está para que te la tomes. Y luego le dicen al doctor, quítame la medicina. ¿Cómo le está diciendo que le quite lo que le va a servir? Cuando nosotros experimentamos el sufrimiento, lo primero que hacemos es decirle a Dios, quítamelo. Y no es apropiado eso. Lo que tenemos que hacer es decir, Señor, yo sé que este sufrimiento tú lo permites para mi bien. Algo va a ser en mí. Yo no sé qué puedo hacer, pero yo sé que esto es para mi bien espiritual, ¿verdad? Entonces no decirle quítamelo, porque eso es parte del plan que Él ha creado para nosotros. Ahora, ¿cómo responde Dios cuando nosotros le decimos quítame ese sufrimiento o ese dolor o esa situación? ¿Cómo responde Dios? ¿Cómo nos responde? Comúnmente. ¿No saben? Ok. La forma más común en la que Dios responde cuando nosotros le decimos quítame ese sufrimiento es que no nos lo quita. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es para nuestro bien. Si Él lo permite para nosotros, es para nuestro bien. ¿Para qué nos va a quitar eso? Él sabe que no nos gusta, Él sabe que vamos a sufrir, Él sabe que es difícil, Él sabe todo eso. Pero lo va a dejar porque Él sabe que es para nuestro bien. Si usted está enfermo o está en peligro y le van a poner una inyección, ¿qué decimos? Que no me la ponga, ¿verdad? Pero estamos mal, porque la inyección para eso es, para curarnos. Entonces, ¿cómo le estamos pidiendo a Dios que nos quite algo si es la medicina para curarnos? Así estamos, ¿verdad? Así es como afrontamos esas situaciones de sufrimiento. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción cuando Dios no nos quita el sufrimiento? A ver, opinen. Nos enojamos, renegamos, todo eso. Ok. Ok. También pensamos que Dios no nos escucha, ¿verdad? Decimos, Dios no me escucha a mí. A mí no, tal vez a otros sí, pero a mí no me escucha Dios, porque no nos quiere librar de algún sufrimiento. Otros pensamos que Dios no nos quiere. Decimos, Dios a mí no me quiere. Y como no me quiere, pues por eso no me quita el sufrimiento. Y otra, la más grave, pensamos que Dios no existe. Decimos, no, Dios no existe. Si Dios existiera, me quitaría este sufrimiento, ¿verdad?
Y mucha gente dice así, cuando hay un fenómeno, una catástrofe, dice, ¿y dónde estaba Dios? ¿Verdad? Si Dios existiera, no hubiera permitido. ¿Verdad? Siempre la gente dice eso, ¿no? Pero Dios siempre tiene un propósito cuando permite algo en nuestra vida, ¿verdad? Por eso en Romanos 8:14 dice que todo pasa para bien de los que aman a Dios. Todo pasa, ¿verdad? Lo que nos pasa en nuestra vida no es casualidad. Todo está perfectamente diseñado por Dios para nuestra santificación, para nuestra salvación. Ahora, ¿por qué es difícil aceptar el sufrimiento? ¿Por qué creen que es difícil aceptar el sufrimiento? A ver, ¿quién me quiere decir? Exacto, lo dijimos al principio, porque no nos gusta sufrir. ¿Y por qué no nos gusta sufrir? Porque no es placentero. Duele, ¿verdad? No es bueno, no es placentero. Pero hay dos razones también por las que nos es difícil aceptar el sufrimiento. Porque a través de los tiempos, nuestras familias, predicadores y hasta sacerdotes han dicho que el sufrimiento es malo, ¿verdad? Nos han inculcado directa o indirectamente que el sufrimiento es malo. Entonces, cuando viene, por eso nos es difícil aceptarlo, porque de alguna forma nos lo han inculcado, ¿no? Y otra cosa que por la cual nos es muy difícil aceptar el sufrimiento es porque nos han dicho y nos siguen diciendo y nos están diciendo constantemente que a este mundo venimos a ser felices, ¿verdad? Constantemente, directa o indirectamente, nos están diciendo que a este mundo venimos a ser felices. Y a este mundo no venimos a ser felices. Venimos a salvarnos. Y esa salvación nos va a costar. ¿Qué nos va a costar? Sufrimiento. El cielo no nos lo van a regalar. Dios no nos va a regalar el sufrimiento. Si Dios y la Virgen y los santos sufrieron, ¿quiénes somos nosotros para pretender no sufrir, verdad? Si ellos nos pusieron el ejemplo, pues por eso, pero les digo, constantemente nos están diciendo, tienes que ser, a este mundo venimos a sufrir, venimos a triunfar, el mundo así cree, ¿verdad? Y si no, y alguien que no cree en Dios, pues así lo entiende y así lo hace. Pero realmente no venimos a eso, ¿verdad? Si vemos el Evangelio en diferentes, digamos, el Evangelio en sus 4 formas, no nos hablan de que venimos a pasarnos la bien a este mundo, ¿verdad? No nos hablan. Casi siempre nos están hablando de que el cielo nos va a costar, ¿verdad? De que este mundo es un mundo de sufrimiento. Ok, vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. Dice así: animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían, es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios. Nuevamente, animaban a los discípulos, les daban ánimo y los invitaban a perseverar en la fe, ¿verdad? En el conocimiento de Dios. Y les decían, es necesario que pasemos por muchas pruebas. No dijo, es necesario que pasen por una que otra pruebilla por ahí. Tú vas a ser feliz, pero de vez en cuando te va a llegar una. No, dice por muchas. ¿Y cuántos muchas? Muchas. O sea, muchas es muchas. No está definido. No dijo 3 ni 4 ni nada. Dice muchas, ¿verdad? ¿Para entrar a dónde? Al reino de los cielos o al reino de Dios.
Ahora, el sufrimiento es una herramienta que Dios nos ha regalado, que Dios permite, pero ese sufrimiento lo debemos de aprovechar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos sufrimientos, debemos de ofrecerlos. Si nosotros no ofrecemos los sufrimientos, se pierden, no dan un fruto, no, ¿sí? Se pierden. Entonces, debemos de ofrecerlos. ¿Y en qué los debemos de ofrecer? Hay mucho por qué ofrecer. Una, por todos los pecados del mundo, todos los pecadores del mundo. Dos, por las ánimas del purgatorio. Hay muchas ánimas en el purgatorio que no pueden salir para ir al cielo porque nosotros no ofrecemos sufrimientos por ellas. Y entre ellas debe de haber familia de nosotros. Y nosotros creemos que ya están en el cielo y no es verdad. Hay mucha gente que está en el purgatorio y está pidiendo que nosotros ofrezcamos sufrimientos por ellos para que puedan salir. A eso lo podemos ofrecer. El sufrimiento. ¿Sufrimiento de qué otro? ¿Por quién? ¿Por qué más lo podemos ofrecer? Por un hijo que anda mal, por una esposa que anda mal, por un esposo que también no quiere acercarse a Dios, por una situación difícil. O sea, hay muchas cosas por la salvación de uno, por la propia salvación de uno. Ahí debemos de ofrecer esos sufrimientos. Pero cuando desconocemos la palabra de Dios, muchas veces no ofrecemos el sufrimiento. Y al no ofrecerlo, se pierde. Se pierde, no puede usted beneficiarse o beneficiar a otros con el sufrimiento. Sin embargo, recuerden, ofrézcanlo siempre por algo. Razones van a faltar, ¿verdad? O si no se acuerdan, por ustedes mismos, nosotros mismos, nuestros pecados. Debemos de ofrecer muchos sufrimientos porque si nosotros ofrecemos los más que podamos y nos salvamos, estaremos menos tiempo en el purgatorio. Menos tiempo. El purgatorio, ¿qué es? Es como el infierno, con la gran diferencia de que en el purgatorio se va a salir un día y del infierno no. Pero el purgatorio es como el infierno, ¿eh? Así es que yo creo que la mayoría vamos a pasar por ahí. Y si queremos durar menos tiempo en el purgatorio, debemos de ofrecer a Dios sufrimientos. Sufrimientos que, digamos, sufrimientos que vienen solos, porque unos vienen solos, o sufrimientos que nosotros hagamos a propósito, ¿verdad? Por ejemplo, un sufrimiento que viene solo, el calor, ¿verdad? Ese viene solo, no es por, digamos. O si alguien, un ser querido se muere, pues es un sufrimiento que viene solo. Usted no lo propició, ¿verdad? Entonces, esos son sufrimientos que vienen solos. Esos hay que ofrecerlos. Sufrimientos que uno mismo provoca. Si yo soy un alcohólico de primera y después me enfermo del hígado, yo lo provoqué, ¿verdad? Nadie más, yo lo provoqué. Pues si es un sufrimiento, hay que ofrecerlos. Hay que sacarle jugo a todo. A todo sufrimiento. Cuando esté haciendo calor y que usted esté desesperado y que no le guste esa situación, ofrézcalo. No esté renegando. O si renegue un poco, pero ofrézcalo. Ofrézcalo. Cualquier cosita, si está conviviendo con una persona que no le cae muy bien, ofrézcalo. Cuando está en un trabajo que le tocó hacer el trabajo más sucio, ofrézcalo. Cuando está trabajando afuera con el solazo, ofrézcalo. Cuando tiene hambre, cuando tiene sed, cuando no duerme bien, o sea, todo lo debemos de ofrecer y todo va a dar fruto, o sea, todo nos va a servir. Aunque yo lo ofrezca por alguien, por las ánimas del purgatorio, pero me va a servir a mí, ¿verdad? Porque se dice que si yo oro por las ánimas del purgatorio, cuando ellas salgan, ellas van a orar por mí. Van a orar por mí, porque van a estar agradecidas de que por mí salieron más pronto, ¿verdad? Que yo ofrecí
rosarios, oraciones, sacrificios, sufrimientos, ¿verdad? Entonces por eso. Sí, ayuno. Es que es una incomodidad ayunar. Nadie queremos ayunar, ¿no? Podríamos hacer otras cosas, pero ayunar no, ¿verdad? Porque imagínense. Pero es bueno para mantener la línea. Ok. Muy bien, vamos a ver. Ok, entonces cuando venga el sufrimiento, debemos darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque vino el sufrimiento. Claro que es muy difícil hacer eso, ¿verdad? Porque si siempre estamos huyéndole a Dios y siempre queremos hacer lo que nuestra voluntad y todo, pues ¿qué le vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Pero es bueno darle gracias a Dios. Aunque no lo entendamos, sabemos que si Dios lo permitió, es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca, es perfecto, ¿verdad? Entonces hay que darle gracias a Dios. Entonces, si usted quiere ir al cielo y durar menos tiempo en el purgatorio, sin pasar por el sufrimiento, está usted completamente equivocado. Así, completamente. Para la salvación, nadie se va a salvar del sufrimiento. No, y no digamos, el que se salve y el que no se salva, nadie se va a salvar del sufrimiento. Buenos y malos sufren, ¿verdad? Buenos y malos. Pero si nosotros decimos, yo me quiero ir al cielo, yo quiero estar con Diosito, pero pasársela muy a gusto, muy cómodo, es una fantasía eso no. Si queremos ir al cielo, nos va a costar. Eso téngalo por seguro, no lo duden nada. Nos va a costar sufrimiento, ¿verdad? Así es que ya se están familiarizando con el sufrimiento. Qué bonito es, ¿verdad? El sufrimiento. Bueno, todo está en que nosotros le pidamos a Dios. Dios y la Virgen nos ayuda porque el sufrimiento, aunque no lo queremos y es incómodo, pero cuando uno le pide a Dios y uno realmente se acerca sinceramente, Dios le ayuda. Ahí está la prueba de los santos. Muchos sufrían o sea, tenían sufrimientos, pero tampoco se la pasaban diciendo, ay, cómo sufro, ay, cómo sufro. No, lo tomaban bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, todos los católicos activos debemos estar muy familiarizados con el sufrimiento. Nosotros, digamos, los servidores o no servidores, pero que ya tenemos un cierto conocimiento, debemos de estar familiarizados. Familiarizados es que continuamente, que no se nos hace extraño, que no nos escandalizamos, ¿verdad? Que es algo normal. Nos tenemos que familiarizar con el sufrimiento. Sufrimientos como enfermedades, como ayunos, penitencias que hacemos, o sufrimientos que vienen solos, ¿verdad? Los que ya mencionamos un poco. Así es que el sufrimiento es el ambiente propicio donde mejor se manifiesta Dios, ¿verdad? En el sufrimiento es el campo, digamos, propicio donde mejor se manifiesta Dios. Los grandes santos que Dios se manifestaba a través de ellos, la mayoría sufrieron mucho, ¿verdad? Toda la gente, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga.
nuevamente, después Jesús dijo a toda la gente, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Fíjense qué claro está Jesús. Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo. ¿Negarse de qué? Pues de todo lo que nos gusta, de todas nuestras comodidades, de toda nuestra voluntad, de todo eso nos debemos de negar. Dice Jesús, si quieres ser mi amigo, si quieres seguirme, niégate a ti mismo, ¿verdad? Que cargue con su cruz de cada día y me siga. ¿Cuál es la cruz de cada día? Pues el sufrimiento, ¿verdad? Las situaciones difíciles, el diario vivir. Esa es la cruz de cada día. Entonces Jesús dice, si quieres ser mi amigo, si me quieres seguir, niégate a ti mismo. Carga con tu cruz y sígueme. Así, claro, ¿verdad? No anda con cosas. Entonces, ¿lo entendemos bien? Cristo nos habla claro, ¿verdad? No hay forma de que no lo entendamos, ¿verdad? Dios a través del sufrimiento está haciendo de nosotros figuritas, ¿no? Una figura en cada uno. Y cada vez que nos va formando nos duele, ¿verdad? Dios es como un escultor. Ok. Vamos a ver algunos efectos del sufrimiento, ¿verdad? Efectos que disminuyen o aumentan. Ahorita lo van a entender. Como les decía, el sufrimiento es un campo propicio donde Dios se puede manifestar y donde más podemos mantenernos en gracia, ¿verdad? Ok, el sufrimiento disminuye la soberbia. Si usted está pasando por un momento de sufrimiento, no es muy común que usted sea soberbio. ¿Por qué? Porque esa situación lo va a hacer pensar diferente, lo va a hacer cambiar. Que hay excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros, el sufrimiento nos hace más sencillos. El sufrimiento disminuye el orgullo. Disminuye el orgullo. Vean lo importante que es el sufrimiento. El sufrimiento disminuye la vanidad. Imagínense a alguien que está sufriendo mucho, ¿querrá pensar tanto en la vanidad, en todo eso? Tal vez, ¿verdad? Pero no, porque está ocupado en el sufrimiento. Y el sufrimiento lo hace pensar diferente, ¿verdad? El sufrimiento aumenta el tiempo de oración. Tiempo de sufrimiento aumenta nuestro tiempo de oración. Cuando vivimos bien cómodos, que todo va bien y todo, se nos olvida y más después y lo dejamos al último y a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados, viviendo muy cómodamente. El sufrimiento empieza o aumenta la fe, ¿verdad? Nuestra fe en Dios, cuando tenemos sufrimiento, la empieza si no la tenemos o la aumenta si tenemos poco. El sufrimiento nos hace más compasivos. Imagínense una persona sufriendo mucho y siendo muy soberbia, pues como que no, ¿verdad? Pero que puede haber, pero lo más seguro es que no. Entonces, eso es el efecto que está haciendo el sufrimiento. El sufrimiento nos hace más amorosos, ¿verdad? Más amorosos. Cuando sufrimos, cuando vivimos una vida así, somos más amorosos. Y el sufrimiento nos hace más temerosos de Dios. El sufrimiento nos hace ser más temerosos de Dios. No que le tengamos miedo a Dios, sino que pensemos en cumplir su voluntad. Eso es lo que hace el sufrimiento. Yo les decía que hay sufrimientos que vienen solos y hay sufrimientos que uno puede ofrecer, ¿verdad? En la aparición de la Virgen de Fátima, la Virgen dijo a los niños, fíjense bien, bueno, dijo muchas cosas, pero les voy a decir 3 cosas de las que les dijo. 1, les dijo penitencia.
quiere decir que hagamos penitencia. No que si llega un momento de penitencia lo vivamos. Penitencia quiere decir que hagamos penitencia. O sea, no es que el sufrimiento, pues ya vino, pues ni modo, lo ofrezco, lo vivo y ya. No, que nosotros lo busquemos. La segunda palabra, ¿cuál creen que fue? Penitencia. La misma. Penitencia. ¿Por qué dijo la Virgen? Porque el mundo está tan mal que necesita que nosotros hagamos penitencia para que Dios se apiade de nosotros. Y la tercera, ¿cuál creen que fue? Penitencia. ¿Por qué lo dijo 3 veces? ¿Que no era necesario una? ¿Por qué no dijo una nada más? Con penitencia se entiende, ¿no? ¿Por qué lo dijo 3 veces? Porque está viendo que no hacemos caso, ¿verdad? Que estamos, no sé, tan mal y no hacemos caso, y lo tuvo que decir 3 veces. Penitencia, penitencia, penitencia. Que hagamos penitencia. Y es lo menos que queremos hacer, ¿verdad? No queremos hacer penitencia. Ok. El modelo de sufrimiento que tenemos, ¿quién creen que es? El modelo de sufrimiento es Jesucristo. Él sufrió mucho, ¿verdad? En toda su pasión. Y, o sea, es tan importante el sufrimiento que Dios usó el sufrimiento para salvarnos. No usó los milagros, no usó tanto, digamos, sus parábolas. Lo que usó para salvarnos, lo otro también lo usó, pero lo que usó para salvar fue el sufrimiento. A través del sufrimiento nos salvó. Usó esa herramienta. Entonces eso es bueno para nosotros y debemos de tomarlo en cuenta. Otro modelo que tenemos de sufrimiento, la Virgen María. La Virgen María sufrió, no como Cristo físicamente, pero lo sufrió psicológicamente, ¿verdad? Porque yo no sé quién sufra más. Bueno, quiero creer que Cristo, pero la Virgen María sufrió porque miró cuando lo clavaron. Imagínense la mamá mirando que están clavando al hijo. Ese sufrimiento psicológico, ¿no? Tal vez la Virgen diría, pero mejor que me claven a mí, ¿no? Tal vez, no sé. Claro que la misión de Dios era que Cristo fuera, ¿verdad? Entonces la Virgen sufrió mucho cuando la persiguieron, cuando tuvieron que ir a Egipto, toda la pasión de Cristo, o sea, todo ella lo sufrió. Ella es un modelo de sufrimiento. San Pablo es otro modelo de sufrimiento. San Pablo sufrió mucho, y mucho es mucho, no crean que poquito. Mucho es mucho. Entonces, él es otro modelo de sufrimiento. Así es que si usted pensaba que el sufrimiento, no, evitémoslo, no tiene mucho. El sufrimiento es algo muy bueno, muy importante, que Dios permitió y usó esa herramienta para ayudarnos en la salvación. ¿Qué otros modelos tenemos de sufrimiento? Pues tenemos, por ejemplo, todos los mártires de la iglesia. Todos los mártires, los santos mártires, ellos murieron de una forma cruel, algunos quemados, otros ahogados, otros degollados, etcétera, ¿no? Sufrieron mucho. O sea, en esa forma ellos nos enseñaron lo importante que es el sufrimiento, ¿verdad? Les voy a leer un poco lo que dice San Pablo, algo de San Pablo para que entiendan un poco. Es 2 Corintios 11, 23 al 33. Dice, empiezo a hablar como un loco. Yo lo soy más que ellos por mis numerosas fatigas, más que ellos por el tiempo pasado en la cárcel. San Pablo siendo un santito, San Pablo en la cárcel.
por los golpes recibidos. Lo golpearon. ¿Cuántas veces nos han golpeado a nosotros? Tal vez alguna que otra vez, no, pero no. Sin ninguna compasión. ¿Cuántas veces me encontré en peligro de muerte? 5 veces los judíos me condenaron a los 39 azotes. 39 azotes, 5 veces. Si hubiera sido una, qué feo, ¿no? Pero fueron 5. A los 39, ¿cuántos son? 5 por 4, 20, casi como 200, ¿verdad? Poco menos. 5 veces lo golpearon con los azotes. 3 veces me apalearon. Una vez fui apedreado, apaleado, azotado, apedreado. 3 veces naufragué. Eso de naufragué es como estar en el mar, ¿verdad? Algo así. Ok. Y eso no ha de ser muy agradable, ¿verdad? Una vez pasé un día y una noche en alta mar. No sé si sería en tiempo de frío o de calor. Si fue de frío, imagínense el frillazo. Si fue en calor, pues me imagino que también, yo no sé. Tuve que viajar no sé cuántas veces con peligros con los ríos, con peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los paganos, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, con noches sin dormir, con hambre y sed, en frecuentes ayunos, con frío y sin abrigo. Además de estas y otras cosas, pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Quien vacila que yo no vacile con él. ¿Quién tropieza sin que un fuego me devore? Si es necesario alabarse, proclamaré las ocasiones en las cuales me sentí débil. El Dios y Padre de Jesús, el Señor bendito, sea por todos los siglos. Sabe que no miento. En Damasco el gobernador del rey Aretas hizo vigilar la ciudad con intención de apresarme, y tuve que ser descolgado por una ventana muralla abajo, en un canasto. Así escapé de sus manos. Palabra de Dios. Imagínense, le fue como en Feria a San Pablo, ¿verdad? Y él era bueno, o sea, era bien entregado. Sufrió mucho. ¿Creen que si él sufrió, nosotros no vamos a sufrir? Él es un santo sufriendo, ¿verdad? Ok, hermanos, pues así he terminado este compartimiento. Ojalá les haya servido, no sé, ojalá haya aprendido algunas cosas y seguir adelante. Vamos a continuar con la oración. Y los felicito, se portaron bien, ¿eh? Les voy a dar un 10.